Antes de empezar, necesito decirte algo. Esto no es una historia inventada. Es lo que le pasó a mi mejor amigo, y todavía hoy, cuando me lo cuenta, se le quiebra la voz. Si vives solo, quizás deberías escuchar esto con cuidado. Mi mejor amigo alquiló un pequeño apartamento en un edificio prefabricado construido a principios de los años 80. No era un lugar bonito, pero el precio era sorprendentemente bajo para la zona, y el propietario aseguró que el piso había permanecido vacío durante varios meses. A primera vista, todo parecía normal. El salón era estrecho, la cocina diminuta, y el baño conservaba los azulejos originales de la época soviética. Sin embargo, había un detalle que llamaba la atención desde el momento en que uno cruzaba la puerta principal. En el recibidor existía una segunda puerta. Era mucho más estrecha que una puerta convencional y estaba cubierta por varias capas de papel pintado antiguo. No solo la habían cerrado con llave. Alguien había clavado tablones por el interior y después había empapelado todo el marco, como si hubiera querido borrar su existencia. Mi amigo preguntó por ella durante la visita. El propietario apenas levantó la vista. Era un viejo trastero. Lo tapiaron hace muchos años. No hay nada detrás. No merece la pena tocarlo. La respuesta fue tan breve que la conversación terminó allí. Durante las 2 primeras semanas, el apartamento resultó sorprendentemente tranquilo. No había ruidos extraños, ni tuberías golpeando por la noche, ni pasos en el piso de arriba. Solo el silencio habitual de un edificio antiguo. Hasta que comenzaron los pequeños detalles. Cada mañana aparecía una fina línea de polvo rojizo justo debajo de aquella puerta. Al principio pensó que provenía de la pared. La limpió. Al día siguiente volvió a aparecer. Después empezó a notar otra cosa. El papel pintado que cubría la puerta se despegaba lentamente desde el centro hacia los bordes, como si detrás hubiera una humedad constante. Sin embargo, al tocar la madera, esta permanecía completamente seca. Fría incluso, como si el aire del otro lado nunca hubiera visto el sol. Un sábado decidió volver a pegar el papel con adhesivo. Al terminar, quedó perfectamente liso. A la mañana siguiente volvía a estar levantado exactamente en el mismo lugar, como si alguien hubiera empujado desde el otro lado. Aquella noche permaneció despierto trabajando frente al ordenador. Pasaban pocos minutos de las 2 de la madrugada cuando escuchó un sonido metálico. Fue un clic muy suave, tan discreto que cualquiera lo habría confundido con el sistema de calefacción. Pero él sabía perfectamente de dónde había venido. Levantó la vista. La puerta seguía inmóvil. Durante unos segundos no ocurrió nada. Entonces, la manija descendió lentamente, no de golpe, muy despacio, como si una mano invisible intentara abrir con cuidado para no hacer ruido. La cerradura no giró, solo la manija. Permaneció abajo durante unos segundos. Después volvió lentamente a su posición original. Mi amigo permaneció inmóvil. Intentó convencerse de que había sido un fallo del mecanismo, una vibración, un movimiento provocado por el cambio de temperatura. Pero mientras seguía mirando fijamente la puerta, la manija volvió a bajar, esta vez con un pequeño tirón, como si alguien hubiera comprobado si seguía cerrada. Y entonces se hizo un silencio absoluto dentro del apartamento. El silencio duró varios segundos. Mi amigo no apartó la vista de la puerta. Esperaba que la manija volviera a moverse, pero permaneció inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Podría haber salido del apartamento, podría haber llamado al propietario. Sin embargo, hizo algo que hoy reconoce como el mayor error de su vida. Sacó el teléfono y comenzó a grabar. Quería demostrar que aquello tenía una explicación. Se acercó lentamente. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte sobre el suelo de madera del recibidor. Al llegar frente a la puerta, la observó con atención. La pintura estaba agrietada por los años. El papel pintado seguía ligeramente despegado en la parte central, formando una pequeña burbuja de aire. La manija permanecía inmóvil.
Respiró hondo. Después apoyó la oreja contra la madera. Al principio no escuchó nada, solo el leve zumbido del frigorífico al otro lado del apartamento. 5 segundos, 10, 15. Cuando estaba a punto de apartarse, escuchó un sonido. Era muy tenue, un roce seco, como si alguien deslizara lentamente la palma de la mano por la superficie interior de la puerta. Mi amigo permaneció completamente inmóvil. El sonido también se detuvo. Pensó que tal vez había imaginado todo. Entonces, casi sin darse cuenta, levantó la mano y apoyó los dedos sobre la madera. Apenas rozó la superficie. En ese mismo instante, el roce volvió a escucharse, exactamente al mismo tiempo. Retiró la mano. El sonido cesó. Volvió a tocar la puerta. El roce regresó. Era imposible. Lo que estuviera al otro lado parecía copiar cada uno de sus movimientos. Notó cómo el corazón comenzaba a acelerarse. Probó una vez más. Deslizó lentamente la mano de arriba hacia abajo. Desde el otro lado llegó el mismo recorrido, la misma velocidad, la misma duración. Como si otra persona estuviera haciendo exactamente lo mismo, separada de él únicamente por unos centímetros de madera. El apartamento estaba completamente vacío. Vivía solo. No existía ninguna habitación detrás de aquella puerta, o al menos eso le habían asegurado. Se obligó a retroceder. Cuando dio el primer paso hacia atrás, el sonido continuó unos segundos más, como si la otra mano no hubiera dejado de moverse inmediatamente. Solo entonces desapareció. Esa noche apenas durmió. A la mañana siguiente revisó la grabación. El video mostraba claramente cómo la manija descendía 2 veces. También se escuchaba el roce. Pero había algo que él no recordaba. Mientras acercaba el teléfono a la puerta, la cámara había captado un segundo sonido. Una respiración. Muy lenta. Tan débil que solo podía apreciarse con el volumen al máximo. No parecía provenir del pasillo. Venía del otro lado de la puerta. Decidió llamar al propietario. Cuando le explicó lo ocurrido, el hombre permaneció en silencio durante unos segundos. Después respondió con una frialdad inesperada. «No abras esa puerta». Mi amigo insistió. Quería saber qué había realmente detrás. La respuesta llegó casi de inmediato. «Si quieres seguir viviendo ahí, déjala como está». Y colgó el teléfono. Aquella misma tarde tomó una decisión. No volvería a pasar otra noche preguntándose qué escondía aquella puerta. Llamó a un cerrajero y le pidió que retirara la cerradura y desmontara el marco. El hombre aceptó el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Ninguno de los dos imaginaba lo que iban a encontrar al otro lado. El cerrajero llegó a la mañana siguiente. Era un hombre de unos 50 años, acostumbrado a abrir puertas antiguas y reparar cerraduras oxidadas. Observó la estrecha puerta del recibidor durante unos segundos y frunció el ceño. «Hace mucho tiempo que nadie toca esto». Mi amigo le explicó que el propietario aseguraba que detrás había un viejo trastero tapiado. El hombre pasó la mano por el marco. «Si realmente está tapiado, esto será rápido». Comenzó retirando el papel pintado. Debajo aparecieron varias capas de pintura amarillenta y más abajo, una puerta de madera maciza sorprendentemente bien conservada. Después desmontó la cerradura. Los tornillos salieron con facilidad, como si alguien los hubiera colocado hacía poco. Aquello fue lo primero que le resultó extraño. Finalmente hizo palanca con una barra metálica. La puerta cedió lentamente con un largo crujido. No había ningún trastero. No existía ninguna habitación. Detrás solo había un estrechísimo hueco, de apenas 10 centímetros de profundidad, encerrado entre la puerta y un muro de ladrillo macizo. Era un antiguo espacio técnico, demasiado pequeño para que una persona pudiera entrar.
Los dos permanecieron en silencio. Todo parecía confirmar la versión del propietario, hasta que el cerrajero enfocó el interior con una linterna. Sobre el suelo, cubierto por una gruesa capa de polvo, había varios objetos. Una llave antigua, un mechero rojo, una pequeña pelota de goma y una fotografía en blanco y negro doblada por la mitad. Todos estaban completamente limpios. No tenían polvo. Parecían colocados allí esa misma mañana. El cerrajero se agachó lentamente. Eso no es posible. Recogió la llave. Estaba fría. Después levantó la fotografía. Mostraba una familia delante del mismo edificio, muchos años atrás. Sin embargo, alguien había arrancado cuidadosamente el rostro de una de las personas que aparecían en la imagen. Mi amigo iluminó el muro de ladrillo. Fue entonces cuando ambos lo vieron. A la altura de la cerradura había una antigua bocallave de hierro incrustada entre los ladrillos. No pertenecía a aquella puerta. Estaba instalada dentro del muro, como si, décadas atrás, hubiera existido otra puerta al otro lado. El cerrajero acercó el ojo por curiosidad. Retrocedió inmediatamente. Su expresión había cambiado por completo. ¿Qué pasa? El hombre tardó varios segundos en responder. Hay luz. Mi amigo creyó que estaba bromeando. También miró por la bocallave. Al otro lado no había ladrillos. No había cemento. Había una habitación. Podía distinguir parte de un pasillo iluminado por una lámpara de techo. Parecía el interior de otro apartamento. Todo resultaba perfectamente normal, hasta que una sombra cruzó lentamente frente a la cerradura. Se detuvo y volvió hacia atrás, como si alguien hubiera notado que lo estaban observando. Mi amigo apartó el rostro de inmediato. Los dos permanecieron inmóviles. Entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Desde el otro lado de la bocallave, alguien giró lentamente una llave. El sonido metálico resonó dentro del estrecho espacio oculto, pero allí no había ninguna cerradura donde introducir una llave. Solo aquella vieja bocallave incrustada en un mudo de ladrillo que, según los planos del edificio, debía ser completamente macizo. El cerrajero cerró la puerta de golpe. «Yo me voy». Recogió sus herramientas sin volver a mirar atrás. Ni siquiera quiso cobrar el trabajo. Mientras salía del apartamento solo dijo una frase. «Si yo fuera usted, volvería a dejar esa puerta exactamente como estaba». Después de que el cerrajero se marchara, el apartamento quedó envuelto en un silencio aún más incómodo que el de las noches anteriores. Y créeme, lo que mi amigo vio a continuación es la parte que nadie del edificio quiso volver a mencionar. La puerta permanecía abierta. El estrecho espacio oculto seguía iluminado por la linterna que había quedado apoyada en el suelo. Frente a él continuaba el muro de ladrillo y en el centro, aquella antigua bocallave. Mi amigo intentó convencerse de que todo tenía una explicación. Quizá la bocallave pertenecía a una puerta antigua que había sido sellada durante una reforma. Quizá el cerrajero había visto el reflejo de la luz de la linterna. Necesitaba comprobarlo. Se acercó despacio. Miró otra vez por la bocallave. No había nadie. Al otro lado seguía viéndose un pasillo perfectamente iluminado. Las paredes estaban pintadas de un color crema. Había un perchero de madera, una alfombra oscura. Incluso podía distinguir una puerta abierta al fondo. Era, sin ninguna duda, el interior de un apartamento. Sacó el teléfono y tomó varias fotografías a través del pequeño orificio. Después llamó al administrador del edificio para preguntarle quién vivía al otro lado de aquella pared. La respuesta lo dejó desconcertado. Al otro lado no hay ningún apartamento. ¿Cómo que no? Ahí está la escalera del bloque. Lleva así desde que construyeron el edificio. Mi amigo creyó que había entendido mal. Bajó inmediatamente al rellano. Contó los metros desde la puerta de su piso hasta la escalera. Volvió a entrar. Repitió la misma medición desde el interior. No coincidía.
El apartamento era casi medio metro más largo por dentro de lo que permitía la estructura del edificio. Aquello no tenía sentido. Esa misma tarde consiguió los planos originales del bloque gracias al administrador. Los extendió sobre la mesa del salón. La distribución era clara. Detrás de aquella puerta nunca había existido un trastero, ni una habitación, ni un pasillo. Solo un muro de carga de ladrillo de más de 40 centímetros de grosor. No había ningún hueco de 10 centímetros. No había espacio suficiente para esconder una puerta. Aquella noche decidió dormir en casa de un familiar. Antes de marcharse, volvió a cerrar la puerta con varios tornillos provisionales. También dejó una pequeña tira de cinta adhesiva cruzando el marco por si alguien intentaba abrirla. Regresó al día siguiente por la tarde. La cinta seguía intacta. Los tornillos no se habían movido. Pero había algo diferente. En el suelo del recibidor apareció otra fina línea de polvo rojizo, mucho más larga que las anteriores. Comenzaba justo bajo la puerta y terminaba frente a la entrada del dormitorio, como si alguien hubiera arrastrado lentamente la mano por el suelo al salir de allí. Mi amigo sintió un escalofrío. Se obligó a revisar el apartamento entero. No faltaba nada. Las ventanas seguían cerradas. La puerta principal continuaba bloqueada desde fuera. Sin embargo, al entrar en el dormitorio descubrió un detalle imposible. Sobre la almohada había un objeto que jamás había visto. Era una llave antigua de hierro, la misma que el cerrajero había encontrado dentro del estrecho hueco oculto. Él estaba completamente seguro de haberla dejado sobre la mesa del salón. Ahora había desaparecido de allí y había aparecido encima de su cama, sin una sola huella de polvo, como si alguien la hubiera colocado apenas unos minutos antes. Mi amigo abandonó el apartamento aquella misma noche. Nunca volvió a dormir allí. El propietario recuperó las llaves sin hacer preguntas. Solo pidió una cosa: no le cuente a nadie lo que vio. Mi amigo aceptó. Durante años guardó silencio, hasta que meses después conoció por casualidad a una mujer que había vivido en ese mismo piso antes que él. Sin que él mencionara la puerta, ella hizo una única pregunta: ¿todavía se escucha la manija por las noches? En ese momento comprendió que el dueño del apartamento no le había ocultado un viejo trastero. Le había ocultado que no era el primero en marcharse. Durante varios días, mi amigo intentó convencerse de que todo había sido una coincidencia. La puerta, la llave que apareció sobre la almohada. Todo podía tener una explicación, o al menos eso repetía una y otra vez para poder dormir. Pero había una pregunta que no dejaba de perseguirlo. ¿Por qué el propietario había insistido tanto en que nunca abriera aquella puerta? Decidió investigar. Acudió al archivo municipal y solicitó los antiguos planos del edificio. Tardaron una semana en entregárselos. Cuando desplegó los documentos sobre la mesa, sintió un nudo en el estómago. Los planos originales coincidían exactamente con los que le había mostrado el administrador. En el lugar donde estaba aquella puerta, nunca había existido nada. Ni un trastero, ni un armario, ni un espacio técnico. Solo un muro de carga de ladrillo macizo. Desde el día en que el edificio fue inaugurado, la puerta no figuraba en ningún documento. Era como si alguien la hubiera construido después, sin modificar la estructura del edificio. Aquello era imposible. Su siguiente paso fue hablar con algunos vecinos mayores. Muchos llevaban viviendo allí desde hacía décadas. Una anciana del cuarto piso tardó apenas unos segundos en reconocer la fotografía del edificio. Sí, ese apartamento siempre cambia de inquilinos. ¿Recuerda por qué? La mujer dudó unos instantes. Nadie duraba mucho. Algunos se marchaban a las 2 semanas, otros al mes. Casi todos decían que escuchaban ruidos en la entrada, golpes
una manija, como si alguien quisiera entrar. Después bajó la voz. Pero solo ocurría cuando vivían solos. Aquella frase le heló la sangre. Y si tú también vives solo, quizás entiendas por qué mi amigo nunca volvió a mirar esa grabación de la misma forma. Mi amigo regresó al apartamento una última vez, no para quedarse. Solo quería recoger las pocas cosas que aún quedaban allí. Mientras llenaba una caja, encontró la tarjeta de memoria de la cámara del teléfono. Era la grabación de la primera noche, la misma en la que había apoyado la oreja contra la puerta. Recordó haberla visto varias veces. Nunca había encontrado nada extraño aparte del sonido. Por simple curiosidad volvió a reproducirla. La imagen mostraba exactamente lo que recordaba: el pasillo, la puerta, su propia mano acercándose lentamente, la manija bajando 2 veces. Después él apoyaba la oreja contra la madera. Todo era igual. Hasta que decidió detener el vídeo. Había un reflejo, muy tenue, en el espejo que colgaba junto a la entrada. Amplió la imagen. Sintió cómo se le helaba la sangre. En el reflejo podía verse toda la escena desde otro ángulo. Él permanecía inmóvil, escuchando detrás de la puerta, pero no estaba solo. Delante de la puerta había otra persona, una figura extremadamente delgada, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. No salía de la puerta, no estaba detrás de ella. Estaba de pie en el mismo recibidor, a menos de 1 metro de él. La cámara principal nunca la había captado. Solo aparecía en el reflejo del espejo y parecía observarlo fijamente. Mi amigo retrocedió lentamente de la pantalla. No recordaba haber visto a nadie aquella noche. Nunca. Con las manos temblando, avanzó fotograma a fotograma. La figura no se movía. Solo permanecía allí, hasta el último segundo del video. En el fotograma final, la imagen cambiaba apenas un instante. La figura ya no estaba frente a la puerta. Estaba justo detrás de él, tan cerca que su rostro desaparecía fuera del encuadre. Esa misma tarde abandonó el apartamento para siempre. Nunca volvió. Meses después supo que el propietario había alquilado el piso otra vez. Un joven estudiante se instaló allí. Vivió exactamente 17 días. Después desapareció sin avisar. La policía encontró el apartamento completamente vacío. No faltaban muebles, no había señales de violencia. Solo una cosa llamó la atención de los agentes. La estrecha puerta del recibidor seguía cerrada, cubierta por papel pintado nuevo, como si alguien acabara de ocultarla otra vez. Y justo debajo de la manija había una fina línea de polvo rojo, perfectamente recta, como si, desde el otro lado, alguien hubiera apoyado lentamente la mano contra la madera. Y ahora mismo, en algún apartamento parecido al tuyo, esa misma línea de polvo puede estar apareciendo otra vez bajo otra puerta.